días, familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar arepas de plátano verdes. Sí, señores, estamos contagiados con esta energía de hacer arepas de todos los alimentos y obviamente no puede faltar el plátano verde, plátano macho, plátano o verde o plátano hartón, como usted le conozca. Lo importante es que vamos a preparar unas deliciosas arepas o tortillas o tostadas, como ustedes le quieran llamar. Los pasos súper fáciles, así que empecemos con esta receta. Lo primero que vamos a hacer es comprar muchísimo plátano. Es muy importante que compren un plátano muy verde. No nos sirve un plátano pintón, porque recuerden que vamos a hacer las de plátano verde. Luego lo que vamos a hacer es pelar el plátano. Va a ser tan sencillo como pasar la punta del cuchillo por las líneas que ya vienen trazadas en el plátano. De esta manera vamos a facilitar la extracción de la piel. Ahora, un tip súper importante, un tip de la abuela. Por favor, pónganse aceite en las manos y frótenselas antes de empezar a retirar la piel del plátano. ¿Por qué? Porque resulta que esto tiene una mancha que luego nos mancha las manos, valga la redundancia, y nos quedan negras. Así que de esa manera evitamos esas manchas y luego quedamos como princesas, como si no hubiéramos hecho nada en la cocina. Ahora, unos plátanos son más rebeldes que otros, pero no pasa nada. Sencillamente sigan los pasos, guiándose por las líneas siempre será mucho más fácil. Y les cuento que este fruto tiene muchísimas propiedades, tiene muchísima fibra, tiene muchas vitaminas, potasio, magnesio, en fin, es muy bueno. Sirve muchísimo en dietas de bajar de peso y también para las personas que sufren de diabetes. Bueno, y luego que haya yo pelado los plátanos, vamos a cortarlos en rodajas, tal cual como te estoy mostrando en este video. Una vez tenga listo todo el plátano, lo que voy a hacer es irme a la estufa, donde ya tengo agua, y lo voy a poner a fuego medio. Vamos a introducir todo el plátano allí y lo vamos a dejar cocinarse de 20 a 25 minutos o hasta que esté blando. Pero antes agrégale un poco de sal, de esa manera va a quedar mucho mejor de sabor. Una vez verifique que el plátano esté blandito, vamos a dejarlo un poquito más, si se dieron cuenta ese punto, un poquitico más, y luego, estando caliente, lo voy a llevar a un recipiente hondo y voy a empezar a triturarlo. Es muy importante que lo hagan estando caliente para que sea mucho más fácil. Luego voy a agregar 2 cucharadas generosas de mantequilla, pero usted puede agregar también aceite de coco, cucharadas de aceite de oliva. Lo importante es que agreguemos alguna materia grasa que nos pueda ayudar a moldear un poco esta harina que nos está quedando. Luego, con la ayuda de un tenedor, lo que hago es verificar y corroborar que quede muy bien hecho el puré, y luego cuando ya lo tenga en este punto voy a empezar a amasarlo. Mientras yo amaso, los invito a que se suscriban y a que activen la campanita. Y luego voy a sazonar muy bien esta harina o este puré. Voy a agregar ajo en polvo y sal. Recomendaciones: pueden agregarle achiote, pueden agregarle color, pueden agregarle comino. Esto es elección de ustedes. Yo lo voy a dejar así, solamente con ajo y sal, y vamos a empezar a amasarlo muy fuerte. De esta manera lo que hago es compactar la masa. Poco a poco van a ir notando cómo la masa empieza a cambiar de estructura y se va poniendo más flexible y mucho más suave. Al final tendremos una masa mucho más compacta como la que están viendo, y luego de haber amasado muy bien vamos a empezar a hacer las arepas. Sugerencia: si ustedes tardan un poco en hacer las arepas, la masa se va a poner dura, tiesa, así que vuélvanlo a amasar, que con el calor de las manos va quedando mucho más flexible nuevamente. Y empezamos a hacer las arepas. Ustedes ya saben todos los tips que ya les he dado para las arepas. Me va a parecer siempre muchísimo mejor usar un plástico para moldearlas, especialmente estas arepas, porque estas arepas no llevan huevo, no llevan ningún otro ingrediente, por lo tanto quedan un poco secas. Es muy importante amasarlas muy bien, es muy importante triturar muy bien el plátano, es también muy importante moldearlas muy bien. No pierdan cuidado si hay como unos pedacitos más gruesos que otros, que igual se van a asar, pero ayúdense de un plástico para que puedan moldearlas y puedan asegurarse de que no queden muy partidas.
Al final vamos a tener una arepa como esta, miren, bien bonita, y así vamos a hacer todas las arepas. Luego voy a irme a la estufa y con un sartén que está ya precalentado voy a poner mantequilla y voy a dejar cada arepa por 5 minutos por cada lado. Una vez han pasado estos 5 minutos, las volteo. Como se pueden dar cuenta, a mí no me quedó muy dorada, pero no pasa nada. Recuerden que estas arepas ya están cocidas porque el plátano ya está cocido, pero yo las voy a dejar lo dorado que yo desee. Entonces ustedes pueden dejarlo otros minutos más hasta lograr la consistencia y el dorado que ustedes quieran. Y el resultado final de estas arepas, miren esta belleza de arepas, quedan perfectas. Si ustedes las quieren abrir y rellenar, perfecto, o si no, le pueden poner el relleno encima. Y bueno, mis corazones, yo los invito a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho y, muy importante, que activen la campanita en la función de todos, por favor no se les olvide. Y si les ha gustado esta receta, por favor no se vayan sin dejar un me gusta o un like, que es súper importante para mí. Compartan con sus amigos, con sus familiares, mejor dicho, repartan esta receta a todo el mundo y prepárenlo en casa. Yo puse mucha carne con champiñones, luego hogao colombiano, por acá arriba les dejo esa receta, y queso, el queso que ustedes prefieran. Yo estoy usando un queso salado, semiduro como el costeño. Y mis corazones, voy a disfrutar de esta arepa. Les aseguro que el sabor que les da el ajo, queda delicioso estas arepas. Así que vayan, escriban todos los ingredientes, compren mucho plátano y preparen estas deliciosas arepas. Recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video, mis amores. Chao.